con chicos con discapacidad y tuve la suerte de que viniera gente del Instituto Oral Modelo dedicado a los chicos sordos, hipoacúsicos. Y evidentemente ahí hay una anécdota interesante, porque ¿quién inventó el teléfono? Bell. ¿Y cuál era la profesión de Bell? Profesor de personas sordas. Al inventar el teléfono, pensaba que podía conectar a la humanidad, lo hizo, pero todas las personas sordas se quedaron sin manejar el teléfono. Esa contradicción. Entonces hicimos con Percival Denham, un joven ingeniero, que hace 40 años nos conocemos, empezamos a trabajar juntos en el Instituto Oral Modelo de Buenos Aires, con chicos sordos y a través de teléfonos conectados a las computadoras, de manera que escribían los mensajes de la computadora y a través de la línea telefónica se comunicaba con otra computadora también conectada a la línea telefónica. De esa manera hicimos cosas muy interesantes. Una de las más curiosas era la comunicación que establecimos, y esto está también relacionado a la pandemia actual. Ustedes no recordarán, pues son muy jóvenes, pero algunos sí, que hubo en la Argentina y en todo el mundo una crisis sanitaria gravísima con la poliomielitis en los años 50. Por suerte, Jonas Salk, el gran biólogo, médico, descubrió la vacuna y la aplicó en la Argentina en forma masiva y se salvaron muchísimas vidas. Entonces, en mis múltiples viajes a los Estados Unidos, lo fui a ver un día a Salk, una persona simpaticísima, muy buena. Creo que tengo alguna foto de él por acá, después te la muestro. Hablamos con Salk, era el año 86. Y él me dijo, yo quiero hacer un instituto de educación. Me dejó muy satisfecho. Nada menos que Salk, Jonas Salk, inventor de la vacuna polio, quería hacer un nuevo instituto de muy alto nivel de investigación sobre la educación. Y yo le dije, bueno, por supuesto, no me engancho en eso. Y le dije, bueno, pero hagamos una cosa. ¿Por qué no probamos una reunión entre usted y el presidente Alfonsín? Sí, ¿cómo no? Llegué a Buenos Aires, me puse en contacto con el presidente y dije, Sol quiere hablar con usted. Y entonces, bueno, y yo me fui a Olivos y hicimos la comunicación entre Sol y Alfonsín, que debe haber sido una de las primeras comunicaciones de un presidente a través, no existía internet, a través de las líneas telefónicas, pero los mensajes se mandaban escribiendo por el teclado. Después me van a hacer preguntas sobre esto si quieren. Y entonces lo que sucedió es que mi contacto con el Instituto Tecnológico Massachusetts empezaron a ser más frecuentes. Viajé mucho y en un momento me atreví a llevar a un chico, que en ese momento tenía 12 años creo, Nico, que fue alumno mío de los 5 años, que tenía una discapacidad importante. A los, creo, 2 años, 3 años, a los 3 años creo que por una enfermedad, una malformación cerebral, le tuvieron que extirpar la mitad del cerebro. La mitad del cerebro. Tengo acá este libro que escribí en inglés, Half a Brain is Enough, es su historia. Para los que leen en chino, acá está en chino. Se tradujo a varios idiomas. Y la historia de este chico, que es un ejemplo para el mundo, porque con realmente la mitad del cerebro, vino varias veces a Harvard, le hicimos todos los análisis posibles con las máquinas más avanzadas de imágenes cerebrales, y estaba feliz, se sentía en la NASA, metido en esas máquinas tan complicadas. Y además salimos a charlar con los psicólogos más famosos que había en ese momento en Harvard, entre ellos, a menos que
Gardner, Howard Gardner, el autor de la inteligencia múltiple que muchos de ustedes habrán estudiado. Entonces salimos con Howard, con este chico Nico y yo, a pasear por Boston. Y él renqueaba un poco, pero no hablaba bien inglés en ese momento, pues aprendió a hablar perfectamente. Y bueno, ahora vive en España, ha ido conmigo a varios lugares del mundo a mostrar sus actividades y se ha convertido en un gran artista, un gran pintor. Además es campeón de esgrima especial de España. En fin, otro amigo, ya un discípulo, que se convirtió en gran amigo. Yo me contacto con él a menudo por internet, hace poco hablé con él, hablé, digamos, escribiendo, pero cuando uno logra, cualquiera de nosotros logra hacer algo que los demás consideran imposible y nosotros tenemos el coraje de decir, bueno, pero tal vez sea posible, hagamos el esfuerzo. Allí se hace un cambio muy grande en la vida de cada uno de nosotros. El Nico para mí fue un cambio también profundo, porque me obligó a estudiar más el cerebro con las técnicas modernas, y para eso hay cosas muy interesantes. Alguien, un ruido raro, usuario. Y con esto voy a ir terminando. Entonces, lo que vimos en el MIT es que se amplificaba de tal manera la potencialidad de la informática, de la robótica, las cosas que hacíamos. Yo compré un pequeño robot que era simplemente una tortuga, será una tortuga de piso, que creo que la llevé a Lincoln alguna vez para mostrar que se manejaba y se programaba en Logo, gracias a las habilidades del ingeniero Regini, que inventó la Asociación Amigos de Logo en la Argentina. A él le debemos todo esto. Bueno, y la robótica se convirtió en una parte muy importante en mi vida y en la parte de educación también. Y al final, en el año 2005, Nicolás Negroponte, que yo la conocí hace 30 años, me dijo, vamos a hacer una computadora que va a costar $100. Las computadoras en ese momento costaban alrededor de $2.000. Dije, bueno, vamos, si usted se atreve. Y me nombró jefe de educación de ese programa internacional. Y esto fue también un cambio muy grande en mi vida, porque conocí prácticamente todos los continentes, estuve en lugares insólitos, en África, en Asia, y en lugares maravillosos en Japón y en los Estados Unidos, bueno, en toda Europa. Y allí decidimos que sí, que se podía poner. ¿Por qué no dar a cada chico una computadora conectada a Internet en forma gratuita? En costo tan bajo. Hablamos con muchos presidentes y directores de educación en los más altos niveles en todos estos. Yo visité creo que 20 o 30 países, hablando con las autoridades máximas de educación. Y algunos aceptaron, y lo que hicieron muy bien son nuestros vecinos uruguayos, que crearon el programa Ceibal. El presidente Tabaré Vázquez es un médico notable, dijo, sí, lo hacemos, lo podemos pagar perfectamente bien. Y le dieron gratuitamente a todos los niños de primaria en ese momento, y secundaria, los adolescentes, y también las escuelas técnicas, a cada uno de regalo una computadora conectada gratuitamente a Internet. A todos los que estaban en las escuelas públicas, que son la mayor parte de los estudiantes en Uruguay. De manera que la diferencia entre lo que tienen y lo que no tienen disminuyó considerablemente. Ahora todo el mundo tiene esa posibilidad. Y acá termino.
Y hace pocos años, el gobierno también uruguayo decidió darle a todos los jubilados y pensionados que están en cierto nivel de pensión, que creo que son el 80% de los jubilados del país, han recibido también gratuitamente una tablet. De manera lo que ahora se puede hacer que no se podía hacer antes, y esa respuesta también a una de las preguntas que recibí, se puede hacer un estudio longitudinal, es decir, ontogenético, de cómo se desarrolla, digamos, esta interacción entre el ser humano y la máquina durante toda la vida. Pero ustedes se imaginan, 400.000 jubilados tienen una tableta gratuita en Uruguay, y todos los chicos que van a preescolar también. Entonces el abuelo le enseña al chico, el chico le enseña al abuelo. Ahí hay un chiste de uno de los académicos importantes que he conocido, Michel Serres, francés, decía que ¿qué es la tecnología? No, ¿qué es la ciencia? La ciencia es lo que el adulto le enseña, lo que el padre le enseña al hijo. ¿Qué es la tecnología? Lo que el hijo le enseña al padre. Eso me pareció realmente muy, muy bueno. Y bueno, y ahora estamos, ya estoy jubilado, por supuesto, no tengo no tengo ninguna investigación en curso, sino simplemente participo en muchas reuniones y tengo la suerte de ser miembro de la Academia Argentina de Educación y también de la Academia Pontificia de Ciencias. Y ser director de esta escuela de altos estudios de Sicilia me permite reunir a gente, todo el mundo, una vez por año. Es una semana maravillosa que este año, lamentablemente por la pandemia, no puede haber reuniones presenciales en ninguna parte. Pero al fin, acá terminó mi perorata, espero que no haya sido muy larga y tendrán algunas preguntas que hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Batro. Le voy pasando las preguntas que los alumnos del instituto le fueron haciendo. La primera es, si le ve potencialidad a las formas actuales de organización de economía social para lograr la conectividad como derecho humano. Hay mucho que hacer para eso. Primero saber qué son los derechos humanos. Las Naciones Unidas se crearon para hacer vigentes los derechos humanos, que no todos se han cumplido, lamentablemente, porque siguen las guerras y las faltas terribles de solidaridad entre las personas y los países, pero en fin, los derechos humanos están ahí presentes y creo que la conectividad es uno de ellos. Creemos que son varios y cada día hay más instituciones que lo proponen para que se considere seriamente para agregar a la lista de derechos humanos formalmente. Entonces, la pregunta es, todo lo que estamos demostrando hoy día, sobre todo debido a la pandemia, es la única forma de seguir estudiando, trabajando, refuerza esto de que es necesario estar conectado. No estar conectado ahora es muchísimo más grave que antes. De manera que hay que lograrlo rápidamente y es un problema de los gobiernos. Si el país, un país que no es muy pequeño, en población, 3,5 millones, creo, un poco más, el Uruguay ha logrado darle conectividad a tanta gente, evidentemente un país rico como la Argentina tenía que hacerlo también. Y espero que lo haga, en algún momento se va a hacer, no cabe la menor duda. Otra pregunta, con su mirada visionaria, ¿qué nos aventura para los próximos años? ¿Qué mundo viene? Bueno, estamos ya en la era digital. Esa era digital empezó hace poco tiempo. Uno diría empezó con Internet en los comienzos del 90, pero era de todas maneras algo muy especializado. Era muy difícil introducir las computadoras en las clases, en la educación primaria sobre todo, más bien era la universidad. Pero poco a poco los países fueron entendiendo y se hicieron varios programas que hay en todo el mundo,
con distintos tipos de máquinas y distintas formas. Cada país tiene su cultura, así que se respeta la cultura, pero la conectividad está presente y bueno, yo creo que tenemos por adelante mucho camino que hacer y en la Argentina hay muchísimo camino, porque falta mucho para hacer. Ujú. ¿Cómo administrar las dos caras que presenta el uso de la tecnología? Por un lado, facilitadora de la comunicación y por el otro, contribuyendo al aislamiento. Claro, esa es una pregunta muy buena. Y yo creo que está ligado a toda actividad humana, que por definición se puede usar para el bien y para el mal. Eso se vio claramente cuando el gran descubrimiento de la energía nuclear y cuál fue la primera aplicación, la bomba atómica, que se arrojó además sobre las ciudades japonesas, matando a millares de personas, destruyendo la ciudad. Pero gracias a la energía atómica hay muchísimas cosas que se hacen muy bien y permite dar energía y electricidad y todas formas de ayudas a nuestra ciudad, sociedad industrial. De manera que lo que tenemos que hacer es, evidentemente, y el PRO siempre lo ha dicho, el maestro siempre lo ha dicho, que toda herramienta se use para bien, no para mal. No veo ninguna diferencia con lo que se hacía anteriormente. Una alumna pregunta, ¿en qué está trabajando actualmente el MIT? En el MIT, bueno, es una pregunta interesante. El MIT es en este momento, leí la última evaluación mundial, es la institución más avanzada del mundo en tecnología, en este momento. Es una institución que no es tan antigua, no es como Harvard. Harvard tiene casi 400 años. Este es del siglo pasado, del siglo XIX. Pero ahora se están incorporando gente de todas las disciplinas. Y sobre todo mucha gente dedicada al estudio del cerebro, por una parte, y el estudio de la robótica, por supuesto, inteligencia artificial. Cambia, es impresionante, le sugiero a esta alumna que me ha hecho esta pregunta tan interesante, que entre en las páginas del MIT y verá la cantidad enorme de programas que jamás hubiera imaginado que un instituto de ingeniería lo haga. Por ejemplo, nosotros invitamos a un profesor del MIT, profesor titular del MIT, que se dedica a hacer ¿qué? Teatro. Teatro en el instituto más avanzado del mundo de tecnología. Bueno, qué tipo de teatro, eso es otra cosa, pero él es profesor de teatro. Y así es con las demás artes musicales y demás. Uh-huh. Otra pregunta es, ¿cuáles son los avances en el uso de la tecnología y las personas en situación de discapacidad? Bueno, eso es el tema que he hablado bastante en mi charla. Yo diría que no hay límites, porque siempre se puede inventar algo. El caso más, el caso paradigmático es, que eso sí lo quiero contar, es el de Stephen Hawking, que todos ustedes conocen, esta persona que murió, este gran científico y físico inglés, que estaba totalmente incapacitado para moverse y para hablar, y sin embargo seguía dando clases y cursos y conferencias a través de la voz artificial de una computadora que él controlaba haciendo un pequeño guiño con un ojo y eso hacía un clic. Una vez que una persona hace un clic, entra en internet, en lo que fuera, y los programas son tan extraordinarios que él logró de sus días seguir trabajando. Así que Stephen Hawking, para mí, yo tuve el honor de estar con él, porque también era miembro de la academia, y lo que hacía siempre, yo trataba de sentarme cerca de él para ver cómo trabajaba.
y estaba rodeado de ingenieros que por supuesto ayudaban para tener una buena conectividad, y las conferencias que él daba eran realmente extraordinarias. Las preparaba, por supuesto, con mucho tiempo de anticipación. Los PowerPoints hablados en inglés, por supuesto, pero él no podía hablar. O sea, la computadora hablaba. Y tenía un sentido del humor extraordinario. Un día nos dijo, hoy les tengo que dar una muy buena noticia. Esta conferencia la daré en inglés. Todo el mundo se pregunta, pero siempre hablo en inglés. No, yo antes hablaba en americano, ahora voy a hablar en inglés. Porque la tecnología ya había sido, digamos, apropiada con el acento británico. Otra pregunta es, ¿qué aplicaciones se les está dando a la realidad virtual y a la realidad aumentada? Hay un problema que yo no puedo contestar directamente porque no he trabajado jamás personalmente en esos temas, ¿no? Pero que evidentemente son fundamentales, y sé, por supuesto, que se están haciendo cosas muy interesantes en muchos lugares trabajando en esos sistemas, ¿no? Con los chicos que se divierten enormemente. Bueno, y el uso el mismo el código QR que están de Quick Response, esos cuadraditos llenos de puntos raros, y los chicos con eso hacen cosas interesantísimas. Inventan constantemente. Para mí, uno de los grandes inventos que hicieron un grupo de ingenieros que pasaron a las escuelas en Uruguay fue que le pusieron rueditas a las computadoras, a las laptops. Entonces, y con un motor especial, un chico, se controlaban, y bueno, entonces los chicos hacían partido de fútbol entre las computadoras. El ingeniero que inventó la computadora nunca pensó que la computadora se iba a mover para jugar al fútbol, ¿no? Pero los chicos sí, lo hicieron. Así que está lleno de cosas de ese tipo. Y esta pregunta está relacionada con la anterior porque pregunta sobre robótica y sus avances y sobre la impresión 3D. Bueno, impresión 3D, ¿le puedo mostrar algo? No sé si se ven acá. Esta extraña figura. Parece, no es el covirus. Coronavirus. Es una imagen en 3D que me regalaron los chicos del Uruguay, que fue una de las primeras producciones de una neurona. Es una neurona, la tengo desde el axón, que está roto, que lo hicieron en 3D. Esto es obra de chicos de escuela primaria que están usando impresoras 3D en muchísimas escuelas en el Uruguay, desde la escuela primaria. Y es fundamental, absolutamente fundamental, que en todas las escuelas haya una impresora 3D, porque las cosas que pueden hacer los chicos es increíble. Y he visto cosas extraordinarias. Armar una bicicleta por partes hechas de esa manera. Lo que ustedes se pueden imaginar. Vale la pena hacer una inversión de tener por lo menos una impresora 3D en cada escuela. Esta pregunta tiene mucha actualidad porque dice, ¿qué significa aprender hoy? En tiempos de emergencia sanitaria, desde entornos mediados por las tecnologías. Claro, muy buena pregunta. Porque es aprender hoy, que es muy diferente a lo que aprendíamos ayer o hace 2000 años. Es una pregunta muy profunda que me costaría responder en detalle, porque se están abriendo caminos que antes no existían en las escuelas. Había un sistema muy rígido, había un currículum, había que cumplir en forma casi dogmática con ciertas pautas, otro tipo de exámenes, preguntas y respuestas. Hoy día se aprende en grupo, esencialmente. Y esto estamos viendo en la pandemia, ha obligado
a trabajar en grupo a la gente que antes no lo hacía, tanto a los maestros entre sí como a los alumnos entre sí, y intercambiar maestros y alumnos las clases y en forma conjunta. De manera que aprender hoy es una cosa muy diferente a aprender como aprendíamos hace pocos años, donde la parte de informática era como si fuera una materia más. En un momento cuando comenzamos nosotros, muchos de ustedes recordarán, había una sala de computación, ¿se acuerdan? Había que ir a la sala de computación como ir a la sala de música o al recreo. Bueno, eso no existe más. La sala de computación, bueno, puede existir, pues, porque realmente se hacen ahí otro tipo de cosas. Pero todo el mundo en este momento está equipado. En la Argentina hay más celulares que personas, no sé si ustedes sabían, pero es un hecho. Y los celulares contemporáneos, si funcionan bien, son pequeñas computadoras. De manera que tenemos formas de aprender muy diversas, y a mí lo que más me interesa es que son formas solidarias de aprender. Aprender en grupo y hacer trabajos en conjunto entre personas de distintas edades, incluso de distintos países, distintas lenguas, y eso se está haciendo de forma espontánea. Y los maestros lo están acompañando perfectamente bien. Pero la forma de aprender ya no va a ser no se va a volver atrás. Ya cambió. Es híbrida, totalmente híbrida. Será presencial, que es esencial, si no, no hay contacto humano que valga, y en forma remota, a través de todos los sistemas modernos. Pero es otra forma de aprender, totalmente. Doctor, acá le preguntan si considera que estos contextos de aprendizaje son deshumanizantes. No, al contrario, yo creo que son humanizantes al máximo. Tal es así que cuando trabajamos en el proyecto de una computadora por niño en lugares sumamente empobrecidos y riesgosos, incluso en situación de guerra, lo que fuera, a mí me llamaron a ir una vez a Afganistán, en plena guerra. Y bueno, yo dije que sí, porque yo sí era jefe de educación, iba a ir a cualquier lugar. Después me mandaron otro mensaje que dijo que no fuera, pues había bombardeado el lugar donde yo tenía que ir. Cosas terribles. Así que cuando podemos probar que se puede poner computadoras en lugares muy, muy riesgosos, donde ni siquiera hay electricidad, bueno, entonces se inventa que la conectividad se hace a través de otros sistemas, y la energía eléctrica lo proviene del sol, y las computadoras funcionan con receptores solares. En muchos lugares se están haciendo ensayos, sobre todo en la India, nosotros estuvimos también trabajando ahí, donde no hay escuelas y no hay maestros. Entonces se le da computadoras a algunos chicos, y los chicos son los mejores maestros. Y los mismos aprenden a manejar la máquina aunque no sepan nada. Eso es muy interesante. Otra pregunta es si la aplicación de estas tecnologías desarrollan las capacidades neurocognitivas. Claro, por supuesto. Por supuesto. Imagínense ustedes en la historia de la humanidad, las capacidades neurocognitivas cómo han avanzado. Hace pocos meses se descubrió tal vez uno de los utensilios más antiguos del mundo hecho por un ser humano. Tiene más de 1 millón de años, que es como una piedra tallada en forma piramidal. Después, hace 1 millón de años, empezaron a hacerse dibujos. Bueno, eso quiere decir que empezaron a utilizarse recursos del cerebro que estaban ahí siempre, pero poco a poco fueron activándose al progresar en estas habilidades. Y ciertamente, cuando empezó el gran cambio que hubo, pasar del aprendizaje transmitido oralmente de adultos, padres a la madre, o adulto que le enseñaba a hablar a un chico que aprende a hablar cualquier idioma, cuando se empezó a trabajar con computadoras,
es evidente que nuevas conexiones se establecieron en el cerebro humano. Y eso ha cambiado enormemente el estudio también del cerebro, gracias a los nuevos recursos informáticos. Yo tengo, no sé, se le puede después mostrar, a ver si lo puedo hacer acá, pero no quiero confundir. Hay una prueba muy interesante de ponerse una simple banda en la cabeza, una vincha, que registra mi actividad cerebral. Y la veo, esa actividad cerebral la veo en mi celular. Yo he experimentado con eso, simplemente con una demostración que me hicieron en Japón, en Hitachi, donde se desarrolló esto, que está todavía en formación. La banda esta, este prototipo que lo usé, costaba $250.000. Pero cuando cueste $25, lo tengo todo el mundo. Y eso será así. No cabe en la menor duda. Esta pregunta también está relacionada con lo anterior y preguntan qué significa tener un cerebro educado. ¿El cerebro educado? Tengo la respuesta. Cuando fui profesor en Harvard, yo no quería dar mi curso, un curso así aislado, sino quería compartir el curso con otro profesor, que fue Kurt Fisher, y decidimos dar un curso. Eso fue en el año 2003, y le pusimos de nombre El cerebro educado. De manera que es esa unión tan especial, el cerebro educado, fue un programa que duró todo un año, que hubo alumnos brillantes, y de ahí salió la Sociedad Internacional de Mente, Cerebro y Educación. Y publicamos un libro, que acá lo muestro, en el Vaticano, que hicimos cuando se celebraron los 400 años de la fundación de la Academia de los Linces, que fue la precursora de la Academia Pontificia de Ciencias. Tuve el honor de trabajar con Kurt Fischer y Pierre Lenat, otro académico francés eminente astrofísico, en este tema. De manera que hay muchísima bibliografía sobre esto, y se creó, y lo creamos nosotros en Harvard, la Sociedad Internacional de Cerebro, Mente y Educación. Yo un día me atreví a ir al MIT, al centro, al Media Lab, y le dije a Negroponte, hay que poner un poco más de cerebro acá. Porque en ese momento los ingenieros no trabajaban sobre el cerebro. Ahora están trabajando sobre el cerebro. Pero en ese momento era otra cosa. Se rió y empezaron a trabajar con animales. Me acuerdo que había una ingeniera que se dedicaba a trabajar con loros, y que logró hacer una especie de comunicación entre loros que se hablaban por computadoras. Una cosa interesantísima. Y bueno, con eso se puede hacer, cuando uno trabaja con animales, se puede hacer muchas experiencias, no se puede hacer con humanos. Y con seres humanos se están haciendo gracias a las nuevas tecnologías portátiles de imágenes cerebrales y más, que no son tan onerosas, trabajo que antes no se podía hacer. Así que se puso un poco más de cerebro en educación, gracias a esta unión de la ingeniería y la biología del cerebro. Esta pregunta dice, ¿cómo es la adaptación ontogenética? Es decir, la de un individuo a lo largo de su propia vida, a la ubicuidad de las pantallas portátiles e Internet. ¿Me la puede repetir? Porque la leí muy poco. ¿Cómo es la adaptación ontogenética?
es decir, la de un individuo a lo largo de su propia vida, a la ubicuidad de las pantallas portátiles e Internet. Está bien. Es interesante, muy interesante la pregunta y es lo que viene. Recién ahora podemos hacer un estudio en gran escala de este problema, porque no basta hacer una prueba con 20 o 30 personas. A lo largo se ha hecho siempre, como hacía Piaget, empezaba con sus chiquitos, sus hijos, en su casa y seguía, digamos, que los chicos iban creciendo, tomando más datos de otros chicos. Pero los estudios así de pequeña escala, ahora, felizmente, se pueden obviar porque se pasa directamente a la gran escala. Yo puedo hacer perfectamente el seguimiento, como se hace, de un chico desde preescolar hasta la adolescencia, porque tengo todo lo que está haciendo en Internet guardado en el servidor de la escuela. De manera que esos estudios se pueden hacer de forma comparada en todos lados. Y ahora que, como dije, en Uruguay el caso se puede llegar hasta la edad de la jubilación para hacer el continuo que estamos buscando. De manera que un estudio ontogenético hoy día es fundamental. Pero fíjense que en mi época, cuando yo estaba en los años, qué sé yo, 60, 70 en Harvard, sobre el desarrollo moral, que me interesaba mucho, los estudios se hacían, terminaban prácticamente a la edad de 33, 34 años. Y después no se estudiaba más. Bueno, eso era por razones simplemente de dificultades para recoger la información de las personas. Y bueno, ahora se puede hacer hasta los 100 años. Acá repito algo que le decía antes, que Rita Levi Montalcini, premio Nobel, italiana, una mujer extraordinaria, miembro de la Academia de Ciencias, cumplió 100 años y lo primero que dijo en la reunión donde se celebraban esos 100 años, que fue todo el gobierno italiano a felicitarla, eso fue en el Campidoglio, una cosa maravillosa, dijo: el cerebro no se jubila. Escuchen, el cerebro no se jubila. Y Cervello non va en pensiones, decía. Y eso a mí me quedó grabado. Espero que, bueno, hay enfermedades terribles que hacen que una persona que está sana físicamente tiene un cerebro que ya no está sano. Bueno, por eso ahí también la medicina está trabajando muchísimo en ese caso, ¿no? Pero lo que usted me pregunta del desarrollo ontogenético es una pregunta crucial, que yo diría que recién ahora tenemos algunos medios de los que carecíamos que nos permitirían estudiar este desarrollo. Hasta ahora se estudiaba el desarrollo muy pocos años, y eso no es así. Bien. ¿Qué aportes hacen las nuevas tecnologías al campo de la educación especial? Bueno, allí es fundamental. Como decía un amigo mío también en Harvard, el futuro de la educación está en los márgenes, en los límites. Voy a dar un ejemplo de arquitectura. Hoy día ya es común, y además es en muchos casos obligatorio, que se construyan accesos que sean habilitados también para personas con discapacidad. Supongo una rampa en lugar de una escalera, o junto a una escalera. Y es interesante porque eso permite a personas que no pueden subir una escalera subir por una rampa, si tienen, por ejemplo, una silla de ruedas. Y si ustedes se fijan un poco en esta es una situación que yo siempre cito porque es clarísimo, en realidad va muy poca gente con silla de ruedas por las rampas. La mayor parte son personas que caminan perfectamente bien. Pero se ha hecho para otras personas y lo usa todo el mundo.
Entonces, si yo logro hacer una cosa así extrema, porque a veces eso cuesta mucho dinero, hacer una rampa, o lo que fuera, el equivalente, para facilitar a personas muy especiales, digamos, ese esfuerzo vale para todos los demás. ¿Qué hicimos nosotros? Les voy a contar una historia también interesante. Hablando de las prótesis en el cerebro, por ejemplo, que se están poniendo ahora, las primeras prótesis del cerebro que funcionan en forma normal y común son las prótesis de la cóclea, que se ponen para hacer que las personas oigan, a pesar de no tener las células necesarias para recibir los mensajes. Eso lo hace un implante coclear, que todavía son, uno diría, bastante primitivos con respecto a lo que se va a hacer dentro de pocos años. Y nosotros, volviendo al caso de Graham Bell, ¿qué decidimos? Que no podía ser que los chicos que estaban que no utilizaban prótesis cocleares, no se pudieran comunicar a distancia, que con internet lo podían hacer. Un chico tiene un implante coclear, toma el teléfono y habla. Pero para una persona que no lo tiene, el teléfono no existe. ¿Para qué sirve un teléfono? Si no, no puede oír. Lo curioso es que el teléfono lo inventó un profesor de sordos. Entonces hicimos algo muy lindo con Percival Denham y logramos que dos instituciones de sordos, y eso fue hace muchísimos años, eso fue creo que en los años antes de Internet, se comunicaran a través de un teléfono, usando computadoras. Entonces rompimos ese maleficio que hizo que al inventar el teléfono todas las personas sordas se quedan excluidas. Dijo, no importa, el teléfono lo enchufamos a la computadora y mandamos el mensaje por escrito. Ese tipo de cosas que yo lo he vivido con mucha alegría, y fuimos los primeros en hacer eso, yo creo que en el mundo entero, de poner en contacto, hicimos el contacto entre la escuela de sordos que había patrocinado Bell en los Estados Unidos y esta escuela de sordos en la Argentina. Y por primera vez en el mundo se comunicaron chicos sordos a través del teléfono. Es una cosa interesantísima. Ahora, con las prótesis y con los implantes cocleares, eso ha cambiado totalmente. Y así será con todas las demás, con muchísimas discapacidades. Estas son las últimas preguntas. Esta dice, en los tiempos de las sociedades actuales de mayor conectividad, ¿es importante la diversidad cultural, política y religiosa? Es fundamental. Precisamente es esencial y es lo que está sucediendo. Y lo veo por la pandemia, digamos que además una de las virtudes de esta realmente maldición que ha matado a tanta gente y ha estropeado la vida de tantos y seguirá haciendo por mucho tiempo, lo creo aún, sobre todo sacando trabajo imprescindible para mantener a la familia. Bueno, el trabajo se ha reemplazado gracias a estos sistemas de conectividad, de manera que es un instrumento humanitario que tiene, por supuesto, como decíamos ahí en el Vaticano, el lado negro. Es decir, que hay gente que utiliza esa conectividad ampliada que tenemos para hacer el mal, incluso crímenes que se hacen de esa manera. Pero bueno, esa es la educación comienza por la ética. Hay que enseñar el bien, no hacer el mal. De manera que yo creo que estamos en un momento muy propicio para la unión, para tener puentes, para hacer desaparecer las fronteras, a pesar de todas las fronteras que se están creando en el mundo, con las guerras y los muros, incluso físicos, entre los países o las regiones. Pero con esto
y digamos, es una forma que se está expandiendo de manera irreversible. Irreversible. La verdad que yo soy muy optimista. Y la última pregunta dice, ¿el exceso en el uso de pantallas desde edades tempranas puede traer consecuencias para los seres humanos, para los niños y los jóvenes? ¿Se recomienda el uso moderado? Claro, por supuesto, el uso moderado en todo es el principio de la sabiduría y del bienestar. No hay nada peor que ser dependiente de una tecnología. Cualquier es como un vicio. Y eso hay que impedirlo. Pero para eso está precisamente la educación. Los pedagogos, los maestros son los primeros y los padres que deben enseñar este uso, yo diría, normal de la tecnología. Algo parecido, nosotros hemos estudiado mucho cómo los chicos se conducen y aprenden a manejarse dentro de una ciudad. Por ejemplo, aprendiendo qué significa una luz roja, una luz verde, una luz amarilla para cruzar una calle. Una cosa esencial. Y yo propuse, casi era un chiste, poner semáforos en internet, rojo, verde y amarillo, para decir que las cosas que se pueden hacer, las cosas que no se pueden hacer. No, hay muchas cosas en ese sentido. Bueno, profesor, esa fue la última pregunta que habían llegado de las alumnas del instituto. Así que no sé. Muchas gracias. Respondí de alguna forma, muchísimo. No sé, demasiadas cosas dije y seguramente algunas confusas. Espero que, no sé, esto sea útil. Me pueden mandar preguntas, lo hacen por intermedio de ustedes, de los organizadores, y lo responderé con más detalle. Me lo mandan por mail, por supuesto. Perfecto. No sé si René quiere despedirlo, pero desde ya muchísimas gracias por su charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo lo pasé muy bien, ¿no? No sé si usted lo habrá gozado tanto como yo. ¿RD? Sí, ahí está. Antonio, qué maravilla, qué mensaje esperanzador que nos ha dejado. Eso, me alegro. Si lo he logrado así, eso es lo más importante que usted me ha dicho. Y hemos aprendido muchísimo, nos ha enseñado mucho. Con su historia de vida, con sus experiencias, ha sido magnífico el mensaje. Bueno, muchas gracias. Muchísimo. Nosotros en realidad queríamos hacerle llegar un libro que han escrito dos profesoras del instituto, Claro. Que son Azucena Gandulfo de Granato y María Angélica Inda. Magnífico. Pero resulta que con la pandemia no lo podemos hacer. Así que por ahora lo único que le vamos a poder hacer llegar es un link para que usted a través de internet empiece a acercarse a sus contenidos. Bueno, si lo tienen en PDF, me lo mandan y lo digo. Perfecto. Otra cosa que les quiero decir, yo les mandé algunos links que recomiendo que utilicen, y en los cuales precisamente lo estoy involucrado, es la Academia de Ciencias del Vaticano, que es muy fácil, se lo digo, para que los que no lo saben, es el www y después .pas, P-A-S, en minúscula, Pontifical Academy of Sciences, pas.va. Entonces allí todos los datos, todos los trabajos que yo he hecho están todos allí en PDF y pueden bajar todo lo que quieren. Es totalmente libre. Perfecto, Antonio. Y lo vamos a difundir incluso lo que usted nos está contando. Claro. Muchas gracias. Agradezco también al encargado de medios, Néstor Sí. Luis, Muchísimas gracias. A todas, Delia Vázquez y Verónica Sana, y a todos los participantes. Y a usted seguiremos comunicando siempre.
Ojalá se repita esto pronto. Y usted me presenta las novedades que están haciendo allí, que van a ser seguramente muy, muy instructivas también para mí. Muchas gracias, René, y muchas gracias a todos ustedes que me han escuchado tanto tiempo. Bueno, hasta pronto, Antonio, hasta pronto. Bueno, Porque, claro. Muchas gracias, buenas No, bueno, gracias, Antonio. Estoy haciendo memoria y me acuerdo que uno de los cursos que ya están